probable, como ha sucedido en otras ocasiones, que las nuevas generaciones tengan que hacer esfuerzos singulares para poder abonar el costo de una deuda. Si el 93% de aquellos que se habían adscrito a las perspectivas del gobierno anterior desean ser tratados como Paul Singer, va a haber un aluvión de demandas en contra del Estado argentino a raíz de la sanción de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿cuánto tiene que ver la comunicación en todo esto? ¿Cuánto tiene que ver los medios para que a un amplio sector de la población no le interese su propio destino? Crea que no le importa, que no le incide de manera directa. Hoy nos acompañan en la Hora de los Pueblos Luciana Lávila. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Que es conductora del informativo de Barricada TV. De Barricada TV, exacto. Con licencia y en lucha por el lugar que les corresponde. Todavía peleando por la licencia que ganamos en noviembre del año pasado y que ahora en este momento la frecuencia está ocupada justamente por Clarín. Entonces, bueno, eso va a ser una pelea mucho mayor y bueno, tiene que ver también con el tema de hoy, ¿no? Como esa disputa de sentidos y el lugar de otro tipo de sentidos ahí tiene en el espectro radioeléctrico y en justamente la recepción del resto de la gente que tenga la opción o no de tener otro medio alternativo en televisión digital en este caso. Clarín tiene todo, pero además quiere ese espacio. Pero, claro, además no se piensa correr porque no quiere digital. pagar un peso. Y Walter Formento, que es director del Centro de Investigaciones en Política y Economía CIEPE, y un hombre que ha participado en la coalición y el diseño de los puntos de la nueva ley. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido. Gracias, Gabriel. Realmente importante convocatoria esta a charlar, este diálogo, justo 4 horas después, 3 horas después, incluso de firmada una ley, digamos, por lo menos media sanción, que tendrá un fuerte impacto, no solamente en la economía y en la estrategia del posicionamiento geopolítico de la Argentina, sino en la comunicación. ¿Por qué, Luciana, hay una ofensiva tan importante de los medios en el conjunto de América Latina? No solo lo vivimos en Argentina de manera directa, lo vivimos desde hace unos cuantos años, pero a través de la ultrahegemonía del presente, donde además de la cadena nacional que ya tenían, se han quedado con los medios del Estado. Pero ¿por qué eso se reproduce en el conjunto de América Latina? Sobre Venezuela, sobre Brasil con una intensidad muy singular, sobre Bolivia, Sí, Ecuador. Yo creo que ha habido un reposicionamiento de los sectores más rancios, digamos, de la burguesía, de las oligarquías en todo nuestro continente, que han retomado. Y ahí creo que tenemos que hacer nosotros como campo popular un mea culpa también y pensar qué de todos esos errores que fuimos haciendo, digo, pensando en el caso argentino, pensando en el caso de la Revolución Bolivariana, digo, a pesar de todas esas limitaciones, a pesar de todos esos errores, cómo la derecha ha sido mucho más inteligente que nosotros, se ha reconfigurado todo un escenario político que ha salido de la mano de los medios a la carga nuevamente con un discurso rancio de derecha y que no esconde absolutamente nada. Digo, el discurso de Macri respecto a los fondos buitres es el pago del acuerdo o el caos total, o sea, sin ningún tipo de explicación, de argumento mucho más, digamos, de elaborado. Claro, entonces digo, creo que hay dos cuestiones que me parecen centrales que tienen que ver con la forma en la que se manejan los grandes multimedios en nuestro continente, que tienen que ver con dos tareas que tienen. Una, puntualmente desmovilizar a la gente, desorganizar a la gente, y creo que en eso han sido expertos prácticamente. Veamos la elección del referéndum en Bolivia, en el cual el fantasma de la corrupción, como el caso de Argentina, de Venezuela y de otros casos, supo aparecer nuevamente sin demasiado argumento. Y por el otro lado, creo que la deshistorización total, no solo de los conflictos que hay en nuestro continente, sino de los personajes que se presentan en las elecciones. Como que la oleada de juventud pareciera dentro del esquema del macrismo, como si esos personajes llegaran a la política de la noche a la mañana, y el mismo Macri. Es interesante porque, de todos modos, compartiendo esto, yo creo que la capacidad de convicción de los medios es vasta, pero es relativa. Tiene que ver con
la actitud que tenga la misma sociedad, ¿no? Algo así como a mayor organización, menor influencia de los medios o alguna ecuación de esa naturaleza. Porque durante bastante tiempo, hay ejemplos históricos, los medios cargaron con la misma intensidad pero no convencieron a nadie. ¿Qué es lo que cambió, Walter, en este último tramo? ¿Por qué razón un mensaje, por tomar como el del Grupo Clarín, ha incidido sobre una sociedad que hace 5 años atrás, 6 años atrás, no le daba tanta importancia? Primero creo que hay un cambio en términos del poder político. Es decir, una derrota electoral no necesaria, es decir, una victoria electoral que era muy posible para el campo nacional y popular y latinoamericano en un proyecto multipolar, que por determinadas circunstancias de errores propios termina en una derrota electoral que inmediatamente es acaudillada por los dos grandes sectores financieros internacionales, siguiendo a Perón en términos lo internacional primero, y en ese sentido nosotros tenemos un rápido apagón informativo, un inmediato número de políticas que tienden a la inflación, que tienden a la entrega del Banco Central y del Ministerio de Economía, donde la sociedad inmediatamente percibe la amenaza profunda sobre lo conquistado en los últimos 12 años. Ahora, esa amenaza empieza a pedir una conducción que la convoque, porque no es cierto que sea perdido, es decir, lo que está sentido es la amenaza. Es decir, ese 50% está convencido de la necesidad de avanzar en un proyecto nacional. Exactamente, y con estas medidas económicas del macrismo, que después explicaremos a qué se refiere, yo creo que se ha ampliado la base social que hoy está planteando la necesidad de una conducción política con una mirada estratégica que coincide con la mirada estratégica del gobierno de los 12 años, mirando más hacia un esquema multipolar en relación a Francisco, por eso el valor de la imagen de Francisco y del predicamento de él. El gran emblema de la lucha contra el capital financiero y en beneficio de la producción, ¿no? Al lado de los BRICS, que son los dos grandes símbolos del multipolarismo. Entonces, hay un conjunto de amenazas en términos de desocupación, inflación, es decir, de pérdida de capacidades de poder adquisitivo, no solamente en lo económico, sino también en lo político y lo cultural, que inmediatamente demanda una conducción política. Y en ese sentido, mientras esto no se resuelve, y es algo que lleva tiempo, por lo menos nos va a llevar entre mayo y septiembre, la sociedad aparece como sin el canal de comunicación que le permita disputarle sentido al, por un lado, apagón informático y por otro lado, el posicionamiento de los grandes medios de comunicación, digamos que son parte de la estructura financiera, que aunque divididos, comunican una misma idea en relación al pueblo. Es decir, ahí empieza el rol de los medios, ¿no? De los medios populares, nacionales, cuando a pesar de tener un segmento bajo en el dial, podemos llegar a mucha gente, que eso creo que tanto ustedes como nosotros lo han corroborado en los últimos meses. Informar y ayudar a pensar, y uno encuentra receptividad. Da la sensación, contame si es así, Luciana, que hay una avidez del público para receptar información que no se conoce en otros lados, pero además pensamientos que no son habituales. Sí, sobre todo yo creo que en estos últimos meses vimos también un cerco mediático, el famoso cerco mediático que yo creo y que nosotros creemos de Barricada TV que en el kirchnerismo no existió, digamos, a pesar de las diferencias que nosotros podemos tener con el proyecto del kirchnerismo. Nosotros no creemos que haya habido un cerco mediático tal del cual hablaba la derecha. Entonces, estos meses sí podemos ver un cerco mediático. Hay noticias que efectivamente no salieron o que si salieron a la luz, salieron porque ya había, no, y había una explosión del tema, como el caso de cuando la gendarmería y la policía tiró a los chiquitos estos en la murga en el Bajo Flores, por ejemplo. Bueno, eso salió a la luz porque ya era insostenible, digamos. Pero sí es cierto que en los últimos meses
y yo creo que esto fue también producto del paradigma que intentó por lo menos instalar esta ley de medios, que ahora casi como que pareciera que queda en el olvido, digamos, en el cual el paradigma era otro, no era la comunicación como una mercancía, o sea, no era el impedir la circulación de ideas y el debate como fundamento, digamos, de los medios hegemónicos de comunicación, sino que existía otra voz. Esos seguían existiendo, pero existía otra voz que podía acceder, por ejemplo, en nuestro caso, a través de una licencia de televisión digital, a acceder a tener una pantalla disponible para que todo ese sector que sí existía en los medios hegemónicos o era manipulado, o era tergiversado, o directamente estaba ninguneado. Se cometieron errores, vos hablabas de errores, Walter, recién hablaba ella del ciclo kirchnerista y las diferencias que existieron de interpretación alrededor de la acción comunicacional. Se dejó de lado la ley de medios en el último tramo del gobierno kirchnerista, no se le dieron las licencias adecuadas a los medios populares, no se les ofreció el sostenimiento adecuado para que ese 33% tuviera el vigor que la normativa implica. Sí, yo considero que eso es así, y lo pondría en términos, no se profundizó lo suficiente. Claro. Hoy, el 90% de la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual sigue activa. Lo que pasa es que los artículos que tienen que ver con la desmonopolización y la democratización y la sostenibilidad de los medios populares, y en este sentido está el 33% de los comunitarios, pero también están los de las universidades, las de los municipios, las de los sindicatos, digamos, necesitan una plataforma de carácter público. Y en ese sentido no se profundizó, no hubo una decisión de profundizar. En el momento en que se elabora la ley de convergencia digital, digamos, la del 2014, también no se convoca nuevamente a la sociedad como en el 2009, no hay una movilización profunda y decidida para ir por una necesaria actualización en términos de convergencia. Y te diría en ese sentido que la gravedad de las dificultades es importante porque la zona de no aplicación está relacionada con la región de conflicto. Es decir, acá se le dio licencias y habilitación para transmitir a regiones que son absolutamente respetables, pero que no implicaban ningún problema, ninguna dificultad para los grandes monopolios. Acá el tema era dejar medios instalados, ahora que tenés que tener voces propias, en Capital Federal, Córdoba, La Plata, Neuquén, Mendoza, Rosario, Santa Fe, donde hay zona de conflicto, dejar medios habilitados y financiados para poder transmitir. Ese es el error que yo le marco al gobierno anterior. Sí, igualmente esto, que yo reivindico, por supuesto. Yo creo que no se avanzó, porque por ejemplo, la pregunta es, ¿había condiciones para adecuar en profundidad al grupo Clarín, Goldman Sachs? Sí había condiciones para avanzar en la desmonopolización y en la democratización. Un punto desde el cual no pudiera retornar. De hecho, se había avanzado con David Martínez y Fintech en el diálogo en relación a Telecom. Algo que termina dándole el ok Macri, pero con una decisión que tiende a fortalecer otro sistema de comunicaciones de carácter global y financiero. Digo, porque no se separa las estructuras de poder de las estructuras de comunicación de masas. Claro. Están tremendamente combinadas, porque hacen de instrumentos políticos que no solamente organizan ideas, sino que ya organizan prácticas. Luciana. No, solamente nombrar, digo, si bien acuerdo con todos estos puntos y fuimos perjudicialmente, nosotros también estuvimos perjudicados con el tema de la falta quizá de voluntad, hoy todo esto queda en un debate totalmente opacado al haber instalado el ENACOM, al haber instalado el nuevo Ministerio de Comunicaciones, en el cual no solo se opaca los aspectos más interesantes de la ley de medios, sino que quedamos opacados totalmente este otro sector que sí tenía lugar. Entonces digo, nosotros llamamos a defender con uñas y dientes la ley de medios anterior, a decir esto no lo podemos permitir porque esto no estuvo avalado, esto fue un decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo nosotros como pueblo que salimos a defender esa ley de medios a la calle podemos avalar que esto exista? Fíjese cómo seguimos en el bloque venidero.